evento del Mall Sport de la Ola, un campeonato de la Ola, y nos dijeron, ¿sabéis qué? Nos conseguimos un pituto, tenemos una movida con Terra. Terra nos va a prestar su servidor. Entonces me llamaron de Terra y me dijeron, ¿cómo transmitir? No, yo puedo transmitir como tú queráis. No. Nuestros servidores usan Windows en vez de encoder, pero tenéis que usar la opción push. ¿Y para qué esa? Tú bajás porque en el fondo es una selección del servidor, eso es todo. Ellos tenían la opción de hacer como 3 tipos de transmisiones, pero prefirieron usar esa. Ese fue el minuto en que usáis Windows Media Encoder. Windows Media Encoder lo bajáis de la página Windows, es gratis, lo formateáis igual que cualquier cosa, le dais el enlace al servidor y estáis listo. Eso es lo que te puedo decir del Windows Media Encoder. Claro, normalmente nosotros igual lo ocupamos y lo único que logramos hacer es como ver el tema cuando empieza a monitorear la cuestión ahí, ver las tasas de bit, ver todo ese cuento. ¿Sí? Y que cuando reproducíamos estábamos obligados a ocupar el Windows Media Player. No sé si ese mismo lo hicieron. ¿Pero cuando reproducís qué cosa? O sea, cuando no, yo como usuario, cuando estoy transmitiendo, yo soy el usuario y quiero ver esa transmisión de la webcam. ¿Ya? ¿Tienes que tener el Windows Media Encoder? No, el Windows Media Player. El codec del Windows Media. Claro, es que la única forma... No, lo puedes ver en cualquier Explorer. No, teníamos que abrir el reproductor Windows Media Player, porque no lo abría en un explorador, por ejemplo, el Mozilla, el Internet Explorer, nada de eso. Servidor, Claro. de que hagan el enlace y te los bajan. Seguramente tú no lo sabías hacer o Claro, no, si el cuento lo hicimos, eso lo hicimos como en media hora. Así, no, está bien. No, decir media hora no. Como media hora. Segunda pregunta. Sí, la segunda. Pues eso ya lo dijo. ¿Cuál es el esquema topológico a implementar? Ya, eso, estamos claros. Bueno, ¿cuáles son los dispositivos de elementos utilizados? Ya, sacaste esta foto. Cuarta pregunta. Permiso. ¿Cómo y en qué se basaron para determinar o estimar las capacidades del servidor? Yo creo que esto va más orientado al cuánto usuario o cuánto ancho de banda. ¿Cuál es? Dice, ¿cómo o en qué se basaron para...? Sí, es que, por ejemplo, ya digo, voy a tener tantos usuarios o que se me van a colar esto, no sé en qué se basó como para decir, ya voy a ocupar un servidor más o menos con estas capacidades, por decirlo. O sea, ¿en qué se basó? O que la calidad del video que voy a transmitir, o no sé. Yo el tema de la calidad de video te lo expliqué antes respecto a que no va relacionado con la cantidad de usuarios que te van a ver en forma simultánea, ¿cierto? Pues te expliqué que lo importante era cómo tú llegabas al servidor con tu señal. Si tú llegabas bien, eso era un tema. Tú puedes llegar en HD al servidor, tú lo podías hacer. Yo puedo setear las cámaras para que vayan a 1080, puedo tratar por ejemplo, si lo hiciera de aquí, que tengo 15 megas de subida, no hay ningún problema. El tema es, ¿quién lo va a poder ver? Claro. Necesitáis un mínimo de ancho de banda entre el servidor y el usuario para poder verlo. Porque el servidor va a llegar y pasa nomás, Cristo. Porque el servidor va a llegar y va a querer recepcionar la información. ¿Y qué va a pasar? Lo normal cuando tú arrendas un servidor es que ellos te asignan un ancho de banda aprox un ancho de banda de recepción, y tú puedes ir en HD, pero si quieres el servidor te puede recibir con menor calidad para asegurar después la distribución. Entonces tú puedes ir en HD, pero él si quieres te recibe en 320, ¿cachai? Que es muy poquito. Eso se llama multi-bitrate. Ahora, el mono final de lo que te reciben, de lo que tú transmitís, todo va influyendo. Es como en los computadores, tú sabes que el computador tiene cierta velocidad, te pueden decir que tiene un procesador te voy a exagerar, de triple núcleo y tenés 50 gigas en memoria RAM, da lo mismo si la tarjeta de video es básica, porque el compu funciona a la velocidad mínima, o sea, a la velocidad del componente más lento que tiene. Si tú tienes un disco duro que no corra 7200 o que corra menos, ya no existen prácticamente,
pero no sacáis nada que tener una super memoria, porque finalmente vaya a grabar a la velocidad del disco. O sea, es muy importante ahí el tema del disco Es duro. importante finalmente, y todo tiene su tema, o sea, la cámara tiene que tener un buen mono, la transmisión tiene que ser decente, y finalmente, ¿cachai o no? Aquí todas las transmisiones de todo esto son grabadas. Todas son... No, nosotros todo. tenemos, yo ya te expliqué, yo grabo y emito a la vez, Ah, ya, así que queda así. da lo mismo, y se graba más rico en el formato que te explico. Claro, entonces en ese aspecto, más que la capacidad del disco duro, es la velocidad en que trabaja. O sea, No, los compos en general, digamos, o sea, Claro. los computadores normalmente funcionan así. Ahora, respecto al servidor, es lo que te explicaba. Hay un minuto en que tú, como si tú tenés un servidor, tú tenés que tener una salida. Entonces, por ejemplo, si tú te dedicaras al tema de los servidores, si tú quisieras poner una empresa de servidor, donde tú pudieras dar hosting, pudieras, qué sé yo, que las empresas conecten su software o hacer una nube, una cloud, en el fondo finalmente lo que necesitáis es varios servidores con una conexión dedicada, con fibra óptica, o sea, sí. para que poder responderle a todos los clientes bien. Eso es más o menos. Lo que yo había leído que, por ejemplo, en el caso de las FPS, importaba mucho el asunto de la CPU, porque la CPU daba como, era como que él decía la frecuencia con Sí. que le mandaba la imagen del video al encodador. Entonces, si no tienes una buena CPU, dicen que, por ejemplo, el encodador para sincronizar a veces la imagen con el audio, y si por ejemplo no estaba llegando bien sincronizado, podía eliminar algunas cuantas imágenes. Imagínate, tú tienes toda la razón. Tú no podías, o sea, por ejemplo, esa torre que ustedes vieron, esa torre, la verdad es como cualquier tower nomás, po, bueno. Sí. Son todas towers iguales. Sí, dice Cooler Pero Master. esa torre es atómica, po, bueno. Imagínate lo que hace, tiene una capturadora de video, está recibiendo el video y el audio. Por un lado, por el otro lado, por el USB, está recibiendo los datos, los mismos datos, en HD y la web. Y además, la web es capaz de procesar lo que está recibiendo en la capturadora y luego es capaz de tirarlo para arriba por internet. Bueno, necesita un procesador. De hecho, esa web tiene cargados los programas de transmisión, tiene los programas de edición de video, tiene toda la web. No tiene nada más. Nada más. ¿Está montado sobre Windows? ¿Sobre Windows? Sí, corre sobre Windows 7. Ah, ya. Todo está trabajando en Windows 7. Sobre Windows 7. El Windows 8 bueno, sale a hacer, no sé. No, es que no es confiable. No tengo idea. No, además, bueno, la plataforma es como para lo que es todo. Ahora, si alguien se pega con Unix y dice, no, lo que pasa, anda, eso es correr la guay. Bueno, tenéis que manejarte, tenéis que saber tener los programas. Así hemos estado nosotros. Una web bastante más difícil, porque todo el proceso que tú viste puede ir en Windows 7, en XP, da lo mismo. Finalmente, si lo recepciona un servidor con Apache o con Windows NT Server, ya es otra historia. Claro. Tú no lo manejáis, digamos. Ahora, por ejemplo, este servidor, ¿cuánta RAM tiene? ¿Cuánto disco duro? ¿El servidor o la tower? La tower, mejor dicho. No, la tower la configuré considerando algo así como 250 GB, un disco de 250 GB para el sistema operativo, y qué sé yo, y que tenga los programas. Y tiene un disco, no sé, tiene uno o dos discos, ya no me acuerdo, un disco por lo menos de 1 tera para recibir los videos. Tú cachai que los videos ocupan espacio, sí, suficiente, el HD ocupa harto espacio. ¿Qué formato graba? Y 1 tera pareciera que es mucho, te digo, no es nada. Bueno, ¿los videos ahí en qué formato quedan grabados? No, H264. No, pues es el codificación. Quedan grabados
imagen